Lección 10. Los habitantes del milenio. Primera parte. Iniciemos con la siguiente reflexión, titulada El paraíso que nadie valoraba. En medio de montañas azules y ríos cristalinos existía el Valle Esmeralda. Un lugar tan perfecto que los animales lo llamaban el pequeño paraíso. Allí nunca faltaba comida, el clima era templado y el agua siempre corría limpia. En ese valle vivía un pavo real. Sus plumas eran hermosas, pero su corazón estaba lleno de quejas. Este lugar es aburrido, decía, mientras miraba su reflejo en el lago. Todo es igual todos los días. Sin desafíos, sin aventuras. Este paraíso es una jaula dorada. Los demás animales no entendían su inconformidad. La tortuga agradecía cada amanecer, el colibrí celebraba cada flor, y el venado disfrutaba correr libremente entre los árboles. Un día, cansado de lo que él llamaba monotonía, decidió abandonar el valle. Encontraré un paraíso mejor, uno que esté a mi altura, anunció, con arrogancia. Cruzó montañas, atravesó bosques y finalmente llegó a un lugar que parecía emocionante. Una tierra vasta y desconocida. Al principio se sintió libre, importante, valiente. Pero pronto el clima cambió. Las lluvias eran violentas. La comida escaseaba. Los depredadores acechaban. Sus hermosas plumas, tan útiles para presumir en el valle, lo hacían lento y visible en ese nuevo mundo. Una noche, refugiado bajo un árbol seco, temblando de frío, comprendió algo que nunca había considerado. El Valle Esmeralda no era aburrido, él era el aburrido y el valle era un hermoso regalo. Pasaron días difíciles hasta que, debilitado y humilde, decidió regresar. El camino de vuelta fue más largo de lo que recordaba. Ya no caminaba con orgullo, sino con arrepentimiento. Cuando finalmente vio las montañas azules del valle, sus ojos se llenaron de lágrimas. Los animales lo recibieron sin reproches. La tortuga simplemente dijo: el paraíso nunca dejó de serlo. Solo necesitabas aprender a verlo. Desde entonces, dejó de buscar grandeza afuera y comenzó a encontrar belleza en lo cotidiano. Aprendió a agradecer el agua clara, la sombra fresca y la compañía sincera. Y así comprendió que el verdadero paraíso no es el lugar perfecto, sino el corazón que sabe valorarlo. Enseñanza. Quien no valora lo que tiene, corre el riesgo de verlo perdido. Objetivo. Estudiar quiénes tomarán parte en la primera resurrección y la naturaleza de aquellos que formarán parte del reino milenial. Lectura bíblica. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Versículo para memorizar. Hebreos 11:39 al 40. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Amén. Tema bíblico. Las Escrituras hablan sobre dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. Así lo enseña el profeta Daniel, el Señor Jesús, el apóstol Pablo y Juan el teólogo, entre otros. Daniel 12:2, Juan 5:29, Hechos 24:15 y Apocalipsis 20,
versículo 4 al 6. Estas dos resurrecciones se darán, una al principio del milenio y otra al final del milenio. A continuación analizaremos los grupos que formarán parte de esta promesa. El primer grupo está compuesto por todos aquellos que guardaron e hicieron la voluntad de Dios, desde la creación hasta la primera venida del Señor Jesús, aun cuando no recibieron la promesa en vida. El escritor de Hebreos les presenta claramente en el capítulo 11 y concluye afirmando que fueron aprobados para recibir la promesa futura. Hebreos 11, 39 al 40. El mismo Señor Jesús confirma esta verdad al señalar que los patriarcas estarán en el reino. Lucas 13, 28. De igual manera, el apóstol Pablo enseña que los herederos de la promesa son quienes han seguido la voluntad divina. Romanos 10, 5. A este grupo también pertenecen los personajes mencionados por el Señor Jesús. Mateo 12, 41 al 42. El siguiente grupo que resucitará en esta primera resurrección son todos los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías y que murieron desde la primera venida del Señor Jesús hasta su segunda venida, y que hayan guardado la ley de Dios. En relación a todos aquellos que juzgaron al Señor Jesús y los que pidieron su muerte, son aquellos que lo traspasaron y son mencionados en Apocalipsis 1:7, los cuales sufrirán las consecuencias de sus actos. Durante el reino milenial, el judío que fue incrédulo se seguiría justificando por medio de la observancia de la ley de Dios, tal como lo dice la misma ley y el apóstol Pablo, Levíticos 18:5 y Ezequiel 20, 13 y 21. El otro grupo que es importante remarcar son todos los que aceptaron a Jesús como el Mesías, que aceptaron hacer la voluntad de Dios y enseñaron a hacerla. El apóstol Pablo, tanto en la primera carta a los Corintios 15, 42 al 49, como en primera de Tesalonicenses 4, 14 al 16, los llama muertos en Cristo. Podemos decir que este grupo es el que forma la iglesia de Dios, el cual resucitará en el día postrero. Ahora, es importante aclarar que el escritor menciona una regla natural que se debe cumplir en el ser humano. La muerte está establecida para todos. Hebreos 9:27. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de un misterio que se nos es revelado. Cuando el Señor Jesús regrese, encontrará a muchos que formarán parte de la iglesia de Dios y estarán haciendo su voluntad. Estos no van a morir, sino serán transformados de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles. Primera de Corintios 15, 51 y 52 y Primera de Tesalonicenses 4, 17. De manera que en la primera resurrección saldrán de la tumba los muertos en Cristo, los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento que hicieron la voluntad de Dios y los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, pero que se han justificado por medio de la ley. Creemos esto por lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2 del 7 al 11. Los que participen en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, 6 y 5 del 9 al 10. Pedro también llama a los convertidos real sacerdocio y nación santa. Primera de Pedro 2:9. Por ello, no debemos debatir si Dios nos hará reyes y sacerdotes en el milenio, pues la Escritura ya lo confirma. Por otro lado, debemos comprender que todos los resucitados no serán espíritus, entendiendo como espíritu aquello que no tiene carne ni hueso, ya que Jesús resucitó físicamente transformado. Juan 20, 26 y 27. De manera que, cuando el apóstol Pablo expresa que ni la carne ni la sangre heredará el reino de Dios, significa que la materia de lo que hoy estamos constituidos no puede heredar el reino de Dios. Pero indudablemente seremos de una naturaleza completamente diferente, espiritual o celestial, como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 44 al 49, tal como el Señor Jesús resucitó, 1 Juan 3:1, 2 y Romanos 8:29. Procuremos creer en Jesús y creerle a Jesús para lograr obtener la vida eterna. Mateo 19,
17. Amén. Complemento a la lección. En la Biblia, la enseñanza de dos resurrecciones aparece en el Nuevo Testamento y en profecías del Antiguo. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se ven dos destinos distintos después de la resurrección. Vida eterna. Vergüenza y confusión perpetua. Es uno de los textos más claros del Antiguo Testamento sobre dos resultados diferentes. Jesús. En Juan 5:28 al 29. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí Jesús habla claramente de resurrección de vida y resurrección de condenación. Dos resurrecciones con diferente propósito. Pablo de Tarso. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Pablo confirma la enseñanza. Justos igual a resurrección para vida. Injustos igual a juicio. También en 1 de Corintios 15, desarrolla el orden de la resurrección. Juan el Apóstol. Apocalipsis 25 al 6. Habla explícitamente de primera resurrección, después, otra resurrección tras 1000 años. Aquí se menciona claramente una separación temporal entre ambas. Resumen bíblico. La enseñanza de dos resurrecciones fue mencionada por Daniel, vida y confusión. Jesús, vida y condenación. Pablo, justos e injustos. Juan, primera resurrección y la segunda muerte. Cuestionario. Pregunta número 1. Cite 5 varones que hablaron de las dos resurrecciones. Daniel, el Señor Jesús, Pablo, Juan y Pedro. ¡Correcto! ¿Quiénes resucitarán en la primera resurrección? Los que aceptaron a Jesús como el Mesías, que aceptaron la voluntad de Dios y la enseñaron a hacerla. ¡Correcto! Pregunta número 3. ¿Cómo se justificaban los israelitas del Antiguo Testamento? Por medio de la observancia de la ley de Dios. ¡Correcto! Pregunta número 4. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? ¿A los muertos en Cristo? A la iglesia de Dios. ¡Correcto! Pregunta número 5. ¿Qué cargos tan importantes recibirán estos resucitados? Reyes y sacerdotes. ¡Correcto! Pregunta número 6. ¿Los que resuciten en la primera resurrección se casarán y serán espíritu? No se casarán y no serán espíritus. ¡Correcto! Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Lección 10. Los habitantes del milenio, primera parte. Versículos para memorizar. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos,
capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40.
Amén. Lección 10. Los habitantes del milenio, primera parte. Versículos para memorizar. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11,
versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Lección 10. Los habitantes del milenio, primera parte. Versículos para memorizar. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe,
no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11,
versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Lección 10. Los habitantes del milenio, primera parte. Versículos para memorizar. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos,
capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa,
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Lección 10. Los habitantes del milenio, primera parte. Versículos para memorizar. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe,
no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos capítulo 11,
versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Amén.